Noticentro 1, CMI. Rescatan al niño Eric Manosalva secuestrado en Pelaya, Cesar. Más policías para Bogotá, anuncia alcaldesa Claudia López y director de la policía. Reestructuración en el sistema mío de Cali, anuncia alcalde Jorge Iván Ospina. Cae familia que lideraba banda de microtráfico. Estaban involucrados abuelas, madres, hijos y nietos. Menor de 8 años herida en ataque sicarial en Cartagena. EPM busca reversar orden de evacuación preventiva por encendido de turbinas en Hidroituango. Con Luisa Tobo. Muy buenos días, bienvenidos a Noticentro 1 CMI. El Gaula de la policía rescató al menor de edad Eric Manosalva, secuestrado hace 2 días en Pelayo, Cesar. Angélica Arango, muy buenos días. ¿Cómo se encuentra el menor? Así es, Luisa, muy buenos días. En las últimas horas, el menor de edad, Eric Monsalva, de tan solo 18 meses, fue liberado en el Cesar. Su madre había sido amarrada, una madre de solo 19 años. En el siguiente informe, todos los detalles. Varias actividades de investigación criminal confluyeron para lograr la ubicación de este niño. Afortunadamente, en zona rural, en la vereda Laureles del municipio de Pelaya de Cesar, fue ubicado el niño. Fueron capturadas 3 personas presuntamente autoras de este hecho totalmente repudiable por la edad del niño. 2 armas de fuego fueron incautadas y por supuesto la Policía Nacional presentará de manera inmediata ante la Fiscalía General de la Nación a estos 3 tanto 2 hombres como una mujer que fueron capturados. El bebé de 18 meses en este momento se encuentra estable y está siendo tratado en un centro médico. Por otro lado, a Bogotá llegaron 1.380 nuevos patrulleros y patrulleras que van a apoyar la seguridad. 1.000 de ellos se encargarán de las estaciones, los paraderos y los corredores viales de Transmilenio. Recibimos hoy en Bogotá a nuestros nuevos patrulleros y patrulleras. Hemos invertido en ellos con gusto y con ilusión, en su educación, en su formación, con los impuestos de los bogotanos. Desde hace 2 años empezamos este proceso, de acuerdo con el Gobierno Nacional, con el Ministerio de Educación, con la Policía Nacional. Y hoy, felizmente, 2 años después, aquí está este resultado de formación y fortalecimiento para nuestra Policía Nacional y de refuerzo y seguridad para nuestra ciudad. A las 12 del mediodía, ampliación de la noticia. Angélica María Arango, Noticentro 1, CMI. Angélica, gracias. Y el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, anunció una reestructuración del sistema de transporte masivo de la ciudad. Esto luego de la cancelación anticipada del contrato que pidió uno de los 4 operadores del MIO debido a una profunda crisis financiera. Sebastián Bedoya con los detalles. Sebastián, buenos días. Hola Luisa, televidentes, muy buenos días. Lo que explica el alcalde Jorge Iván Ospina, sin profundizar en detalles su propuesta, es que se debe cambiar el actual modelo del sistema de transporte masivo MIO a un sistema de transporte inteligente, y esto luego de la salida del operador Unimetro, que pidió cancelar anticipadamente su contrato. Dijo que actualmente el modelo que funciona el sistema de transporte masivo MIO es completamente insostenible, dado que de los 6.000 pesos que cuesta movilizar a cada usuario, 2.400 pesos son asumidos por cada pasajero, pero el restante los asume la alcaldía de la capital del Valle del Cauca. Adicionalmente, precisó que está llegando a algún acuerdo, que espera llegar a algún acuerdo mejor con los otros 3 operadores, HIT Masivo, ETM y Blanco y Negro Masivo, para cancelar la deuda que tiene Metrocali con ellos por cerca de 80.000 millones de pesos. Pero recordó que en los últimos 5 años la administración les ha girado entre los 500 y 600.000 millones de pesos para su funcionamiento. Los 25 buses que dejaron de circular luego de la suspensión de actividades que hizo Unimetro, estos fueron ocupados, reemplazados mejor, por los otros 3 operadores para evitar algún tipo de dificultades en la movilidad de los usuarios del transporte masivo MIO. Es por ahora toda la información sobre el MIO, pero que ahora cambiamos de información con temas judiciales, y esta vez es la captura de 14 personas que conformaban 4 familias que lideraban el expendio de alucinógenos en comunas del oriente de Cali. Ellos tenían ingresos por cerca de 50 millones de pesos al vender aproximadamente
unas 6.000 dosis diarias de estupefacientes. Aquí habían abuelos, madres, incluso a los niños los utilizaban para vender alucinógenos en entornos escolares y parques sin levantar sospecha. Estos operativos se hicieron en 4 comunas del oriente de la capital del Valle del Cauca. En otra información judicial, también fue capturado un presunto cabecilla de la columna móvil Adán Izquierdo de las disidencias de las FARC, identificado con el alias de Bocadillo. Este hombre, detenido por el Ejército Nacional, es acusado de homicidio, extorsión, desplazamiento forzado y reclutamiento de menores de edad. Y para finalizar, con un servicio social, y es la desaparición de 2 hombres que viajaban hacia Tumaco desde el pasado 24 de noviembre. Ellos son Jorge Antonio Cifuentes, de 31 años de edad, y Carlos Einer Beltrán, de 21 años. Ellos se comunicaron por última vez el 25 de noviembre, cuando el bus en el que se movilizaban hicieron una parada en Ricaurte, Nariño, pero de acuerdo con sus parientes, sujetos desconocidos los hicieron descender del vehículo en el que los transportaban a la altura del corregimiento de La Guayacana, y hasta el momento no tienen información sobre su paradero. Quien logre identificarlos, por favor comunicarse con las autoridades o el Comité Internacional de la Cruz Roja. Es por ahora toda la información. Desde Cali, Sebastián Bedoya, Noticentro 1 CMI. El Ministerio de Salud anunció la donación de vacunas para la viruela del mono. Luisa Fernández nos amplía esta información. Luisa, buenos días. Luisa, buenos días. Una importante noticia para el país, y es que el gobierno de Japón dona 25.000 dosis de la vacuna contra la viruela símica. Estas serán aplicadas apenas lleguen al país, y también ya hay un plan por parte del Ministerio de Salud. Precisamente nos acompaña la ministra de Salud, Carolina Corcho. Ministra, ¿cómo va a ser este plan de vacunación contra la viruela símica? Bueno, como lo ha dicho la Organización Mundial de la Salud, la vacunación contra la viruela símica no debe ser masiva, se debe priorizar en poblaciones de alto riesgo y en poblaciones contacto. Ya desde el Instituto Nacional de Salud y el Ministerio de Salud tenemos identificado cuáles son los entes territoriales donde hay más casos y riesgos, que son Medellín, Bogotá, Bucaramanga, Cali, con cuyas secretarías de salud se está trabajando para poder hacer las respectivas medidas y cuando lleguen las vacunas poder iniciar el proceso. Otra pregunta, ministra. En las últimas 3 semanas han venido aumentando los casos de COVID-19. ¿Cuáles son las recomendaciones y medidas? Recientemente hicimos un panel con expertos, epidemiólogos, virólogos, neumólogos, intensivistas, y efectivamente se registra este aumento. Por tanto, pronto saldrá la resolución del Ministerio de Salud donde volvemos a la obligatoriedad del tapabocas en zonas abiertas y cerradas donde hayan aglomeraciones, en centros geriátricos, en hospitales, en transporte público. Recordemos que la medida del tapabocas en transporte público nunca ha sido eliminada en Colombia y vamos a seguir con esta medida. También estamos haciendo un llamado a los entes territoriales, a la CAPB, a aumentar la vacunación y a la ciudadanía. Necesitamos, por favor, que se apliquen sus refuerzos y completen sus dosis, porque en este momento estamos viendo ya personas hospitalizadas, específicamente mayores de 60 años con comorbilidades y otras enfermedades, y la vacunación puede proteger de esto. Así que hacemos el llamado a retomar la vacunación. Muchas gracias, ministra, por acompañarnos. Más de 3.000 casos se reportaron en el último informe que entregó el Instituto Nacional de Salud de COVID-19. A las 12 del mediodía y en nuestra emisión central, más detalles. Así es, Luisa, muchas gracias. Y EPM pidió reversar la orden de evacuación preventiva por el encendido de las turbinas de Hidroituango. Hernán Muñoz con el informe. Hernán, buenos días. Luisa, ¿qué tal? Buenos días para usted y para todos los televidentes. Lo hizo Empresas Públicas de Medellín a través de su gerente general, Jorge Carrillo. Es un recurso de reposición que consta de 3 páginas y está dirigido al director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, Javier Pava. Se exponen varios puntos. En el primero, dice, para EPM no es posible dar cumplimiento a las órdenes contenidas en el artículo 4 de la resolución 1056 de 2022. Recordemos que en su momento esta resolución se conoció y frenó prácticamente la entrada en generación de energía porque se le ordenaba de manera inmediata a Empresas Públicas de Medellín y a la Gobernación de Antioquia, que es a quien le compete hacer estos consejos municipales de evacuación, que tenían que pensar en las comunidades aguas abajo, en las pruebas determinantes
pero también en la fecha definitiva de encendido. En otro de los puntos dicen que las pruebas para la puesta en operación de las unidades de generación son seguras y como resultado de los distintos análisis de riesgos realizadas y haciendo uso de la información disponible y objetivo, no identifica ningún escenario adicional que represente riesgos para las comunidades. Por tanto que EPM, esto es importante, como conocedores del riesgo, no se considera necesario realizar evacuaciones preventivas ni incrementar los niveles de alerta. A este llamado se ha sumado el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, quien en días anteriores, una vez se declaró en operación comercial las primeras 2 turbinas, dijo que respetaban la norma de la Constitución y por supuesto las órdenes del gobierno, pero que ellos no consideraban necesaria la evacuación. ¿Qué va a pasar ahora? Estamos esperando las nuevas reacciones de la Gobernación de Antioquia, que posiblemente en las próximas horas va a tener una reunión importante con empresas públicas de Medellín, y como lo dijo el gerente de Empresas Públicas de Medellín en Pregunta, Yamid, ayer en el programa especial, que todavía están esperando las instrucciones para diseñar los planes de evacuación y que eso esperan hacerlo por lo menos en una semana. Vamos a cambiar de tema porque hay preocupación por el estado de las vías aquí en el departamento de Antioquia, por las lluvias, también por las situaciones que están enfrentando decenas de conductores. El suroeste y el oriente del departamento en este momento, en plena temporada de Navidad, donde generalmente crece el comercio y es una gran oportunidad tanto para el sector transporte como para los comerciantes. En la vía precisamente de Marinilla El Peñol, la que conduce al embalse de Guatapé, uno de los más tradicionales del país, tiene serias dificultades y en las imágenes estamos observando cómo se cayó parte de la banca, un problema que no es nuevo, que ya viene siendo solucionado por la Gobernación de Antioquia, quien tiene una seria responsabilidad con el tratamiento de esta vía, pero que ya está trabajando. Hemos estado al tanto con la Secretaría de Infraestructura, quien minuto a minuto ha estado enviando el reporte de cómo avanzan estos trabajos, y el estado es el siguiente para todas las personas que piensan viajar el fin de semana. Lo que ocurre en este momento se presenta en el kilómetro 12 más 500. La longitud de la intervención todavía continúa haciéndose con un avance de ensanche de 40 metros y mucha atención conductores. Las vías alternas intervenidas con maquinaria amarilla son el Peñol San Vicente, el Peñol El Santuario y por supuesto en las últimas horas ha estado trabajando la maquinaria en la vía hacia San Rafael, San Carlos. Todavía se continúa trabajando y en este momento hay otras vías alternas que las personas pueden tomar para dirigirse hacia este sector turístico aquí en el departamento de Antioquia. Información que estaremos ampliando más adelante. Desde Medellín, Hernán Muñoz, Noticentro 1 CMI. Hernán, muchas gracias. Hacemos una pausa en Noticentro 1 CMI y al regresar espere. Menor de 8 años herida en medio de ataque sicarial en Cartagena. Ya volvemos. Seguimos en Noticentro 1 CMI. En Cartagena se registró un ataque sicarial. Un hombre murió y una menor de 8 años resultó herida. Tatiana Rodríguez con el informe. Tatiana, buenos días. Luisa, televidentes, muy buenos días. Mire, este lamentable hecho se registró en el barrio San Fernando, en un local comercial donde desafortunadamente se encontraba esta menor de 8 años que queda en medio de este sicariato dirigido a un hombre. Pero para que nos amplíe esta información vamos a darle la bienvenida a esta hora al coronel Wilson Parada, comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena. Muy buenos días, ¿qué detalles tenemos de este caso? Muy buenos días, cordial saludo. Lamentablemente, en un hecho de sicariato que se presenta aquí en la ciudad en horas de la noche, en el barrio San Fernando, una niña que se encontraba presente en el lugar, en la trayectoria de los disparos que hacen atentando contra la vida de un ciudadano, esta joven menor de 8 años recibe 3 impactos de arma de fuego. Es trasladada inmediatamente al centro hospitalario y gracias a Dios en este momento está fuera de peligro. Sus heridas no fueron de gravedad, no comprometieron órganos vitales, pero sí para nosotros la Policía Nacional se convierte en un compromiso total, especialmente con la familia de la niña, para dar los resultados que corresponden, dar con la captura del agresor que le quitó la vida al otro ciudadano. En este momento tenemos unos datos muy importantes que nos aportan unos videos
que entrega la misma comunidad. Estos videos ya son entregados metodológicamente a la Fiscalía General de la Nación y en pocos días vamos a poder tener una orden de captura de este sujeto. ¿A quién iba dirigido este sicariato? ¿Quién es esta persona? ¿Contaba tal vez con algún antecedente judicial? Por supuesto, esto responde a una retaliación que hay entre estructuras criminales dedicadas al narcotráfico y microtráfico aquí en la ciudad. La persona que pierde la vida registra antecedentes judiciales por homicidio y también por desarrollar acciones de sicariato aquí mismo en la ciudad. Cuenta con antecedentes, lo que deja ver que esta es una lucha criminal entre estas estructuras por el poder y el control de las drogas, pero en ese propósito seguiremos luchando con todas las autoridades correspondientes para atacar este flagelo. Y en otras noticias se lanzó hoy el plan de Navidad en la capital de Bolívar. ¿Cuántos uniformados van a garantizar la seguridad de los visitantes en Cartagena? 2.500 policías cuenta la Policía Metropolitana de Cartagena de Indias y recibimos un apoyo de 500 hombres más para destacar toda nuestra fuerza policial en los lugares históricos de Cartagena. Lógicamente, la percepción de seguridad ciudadana que necesita el turista, porque estamos hablando de 400.000 aproximadamente para esta temporada que van a llegar aquí a la ciudad, y lo que queremos es que vean presencia policial en el aeropuerto, en los terminales de transporte terrestre, en las vías principales de la ciudad, haciendo todos los controles y las campañas que corresponden para esta temporada. Muchísimas gracias, es la información a esta hora desde Cartagena. Nosotros más adelante tendremos la ampliación. Seguimos en Noticentro 1 CMI. En Barranquilla se graduaron más patrulleros de la policía para reforzar la seguridad de la capital del Atlántico. Jorge Castro con el reporte. Jorge, buenos días. Muchas gracias, Luisa, muy buenos días. Son policías becados por la Alcaldía de Barranquilla en un propósito de la administración local de reforzar la vigilancia en la capital del Atlántico. Esto fue un convenio que se firmó hace más de un año, en mayo exactamente del año 2021, con la Policía Nacional. Hoy se graduaron los primeros 252 aquí en la Escuela de Policía Antonio Nariño, en la vía circunvalar en la capital del Atlántico. Los restantes 248 están próximos a graduarse en diferentes escuelas de formación en el territorio nacional. En su intervención, el alcalde de Barranquilla le ha pedido a los nuevos policías ser amigos de la comunidad, pero duro con la delincuencia. El acto de graduación de los 252 policías, la mayoría de ellos barranquilleros, contó con la participación de familiares de los jóvenes, entre hombres y mujeres, que se formaron aquí en la Escuela de Policía Antonio Nariño. De inmediato saldrán a las calles de la capital del Atlántico para continuar en los patrullajes y reforzando así la vigilancia en la capital del Atlántico, afectada por diferentes delitos como la extorsión principalmente, y también por los reiterados casos de fleteo que se registran en la ciudad de Barranquilla. Más adelante tendremos otros detalles de esta noticia desde Barranquilla. Las autoridades chinas comienzan a suavizar las restricciones anti-COVID en el país tras las violentas protestas que se presentaron en los últimos días. Varias ciudades de China decidieron flexibilizar las estrictas medidas anti-COVID tras las manifestaciones históricas de estos últimos días para reclamar el fin de las restricciones y más libertades. A partir de este viernes, la ciudad de Chengdu, al sureste del país, dejará de exigir un resultado de test negativo reciente para entrar en los lugares públicos o tomar el metro. Solo será necesario un pase sanitario en verde que confirma que no se atravesó ninguna zona de alto riesgo. En la capital, Pekín, las autoridades sanitarias pidieron a los hospitales que dejen de rechazar a pacientes que no tengan un test PCR negativo de menos de 48 horas. En muchas otras ciudades, también afectadas por nuevos brotes de coronavirus, han empezado a autorizar la apertura de restaurantes, centros comerciales y escuelas.
Para el presidente de Rusia, Vladimir Putin, los bombardeos que dejan sin agua, energía y calefacción a millones de ucranianos en pleno invierno son necesarios e inevitables. Así lo afirmó el mandatario cuando sus ataques contra la infraestructura civil de esta antigua república soviética fueron el tema central del diálogo que sostuvo con el canciller alemán Olaf Scholz, quien le exigió a Putin que retire las tropas rusas mientras Moscú busca utilizar las temperaturas bajo cero como un arma de guerra. La justicia estadounidense rechazó el pedido del expresidente Donald Trump para evitar que los fiscales examinen miles de documentos del gobierno que estaban en su residencia de Florida luego de dejar el cargo. El Tribunal Federal de Apelaciones de Atlanta anuló por unanimidad la orden de un juez de Florida que nombró un maestro especial para la revisión de los documentos incautados al expresidente Donald Trump en su propiedad de Mar-a-Lago. Este evitaba al Departamento de Justicia usarlos en su investigación sobre la actuación de Trump respecto al manejo de estos archivos, muchos de ellos confidenciales. Ese nombramiento había sido uno de los mayores logros judiciales del expresidente en la batalla judicial que actualmente enfrenta, debido a que el maestro especial determinaba a qué papeles podía acceder el Ejecutivo en su investigación y a cuáles no. Esto retrasó e incluso amenazó con desactivar la pesquisa que el Departamento de Justicia adelanta contra Trump por la posesión no autorizada de información de defensa nacional y por obstrucción de la justicia, después de que se le incautaron miles de grabaciones de la Casa Blanca y más de 100 documentos clasificados en su residencia privada y los cuales Trump negaba tener. El mercado laboral estadounidense sumó 263.000 empleos en noviembre, mucho más de los 200.000 que estimaban los analistas, mientras la tasa de desempleo se mantuvo en 3,7%, un nivel relativamente bajo. En la economía más grande del mundo se crearon en noviembre muchos más puestos de trabajo de lo esperado, a pesar de las medidas para ralentizar la actividad económica y contener la creciente inflación, como los fuertes aumentos de tasas de la Fed. Altos funcionarios del Congreso Nacional Africano en Sudáfrica debaten si el presidente Cyril Ramaphosa debe permanecer o no en el cargo, luego de que una investigación encontrara que el mandatario habría ocultado millonarias cantidades de dinero en efectivo en su granja. La oposición pide la disolución del gobierno y el llamado a elecciones anticipadas, mientras Ramaphosa, que llegó al Ejecutivo con la promesa de erradicar la corrupción, rechaza las acusaciones. La ONU determinó que el Estado Islámico cometió crímenes de guerra y lesa humanidad contra cristianos en Irak. En un informe del Consejo de Seguridad de la organización, destacan que los delitos incluyen traslados por la fuerza, persecución, incautación de propiedades, violencia sexual, esclavitud y otros actos inhumanos como conversiones forzadas y destrucción de sitios culturales y religiosos. Ministerio de Salud anuncia el regreso del uso obligatorio del tapabocas. Rescatan al niño Eric Manosalva secuestrado en Pelaya, Cesar. Más policías para Bogotá, anuncia alcaldesa Claudia López y director de la policía. Reestructuración en el sistema Mío de Cali, anuncia alcalde Jorge Iván Ospina. Cae familia que lideraba banda de microtráfico. Estaban involucrados abuelas, madres, hijos y nietos. Menor de 8 años herida en ataque sicarial en Cartagena. EPM busca reversar orden de evacuación preventiva por encendido de turbinas en Hidroituango. Con Luisa Tobo. Noticia en desarrollo en CMI. Mucha atención porque el Ministerio de Salud anuncia el regreso obligatorio del tapabocas ante el rebrote de los casos de COVID-19. Luisa Fernández nos tiene los detalles. Luisa, adelante. Luisa, se está preparando la resolución que saldrá en los próximos días. Lo que motivó a este tipo de decisiones al Ministerio de Salud son el aumento exponencial de las cifras de casos confirmados de COVID-19 en las últimas 3 semanas. Y es que el aumento semanal ha sido de 1.000 casos por semana. El último reporte que se entregó en las últimas horas daba cuenta de más de 3.200 casos de COVID-19 en una semana.
El uso obligatorio de tapabocas en personas mayores de 2 años en espacios abiertos o cerrados donde haya aglomeración, pero además en instituciones de salud, hogares geriátricos, transporte público. Es importante señalar que el Ministerio de Salud y Protección Social no ha cambiado las recomendaciones y las medidas que previamente se tenían respecto al uso de tapabocas en transporte público, en aviones. Va a continuar así y además debe usarse tapabocas quirúrgico para personas que no tienen vacunación. Otro virus que preocupa es la viruela símica, y es que precisamente esta mañana la ministra anunció que el gobierno de Japón donará 25.000 dosis contra la viruela símica que serán distribuidas en grandes ciudades de Colombia y aplicadas a la población que está en riesgo. En nuestra emisión central, más detalles sobre estas noticias de salud. Así es, Luisa, muchísimas gracias. Y el Gaula de la policía rescató al menor de edad Eric Manosalva, secuestrado hace 2 días en Pelayo, Cesar. Angélica María Arango con el informe. Angélica, buenas tardes. Así es, Luisa. En las últimas horas fue liberado el bebé que había sido secuestrado en el Cesar. Sus captores los tuvieron 3 días luego de amarrar a su mamá de tan solo 19 años. Fue liberado el bebé de 18 meses, Eric Matías Manosalva, que había sido raptado de su vivienda en la Gloria Cesar. El menor se encontraba a 2 horas del casco urbano de Aguachica. Una muy buena noticia, una actividad exitosa, importante, del Gaula de la Policía Nacional. De manera que estamos muy complacidos por eso. El menor fue secuestrado el 29 de noviembre por varios hombres armados que amarraron a su madre, una mujer de 19 años, y se lo llevaron amordazado en horas de la madrugada. Fueron capturadas 3 personas presuntamente autoras de este hecho totalmente repudiable por la edad del niño. 2 armas de fuego fueron incautadas y por supuesto la Policía Nacional presentará de manera inmediata ante la Fiscalía General de la Nación a estos 3 tanto 2 hombres como una mujer que fueron capturados. Los delincuentes exigían una suma de 100 millones de pesos por el rescate del niño. Por el momento no tenemos información de procesos penales en contra de estas personas. Lo que sí de pronto ya tenemos establecido es que harían parte de una organización de delincuencia común. En este momento el bebé se encuentra en buen estado de salud. La policía asegura que aún falta una persona por capturar. Por otro lado, llegaron a Bogotá 1.380 nuevos patrulleros y patrulleras para reforzar la seguridad, entre ellos 1.000 para reforzar la seguridad de Transmilenio. 1.380 patrulleros y patrulleras llegaron a Bogotá para reforzar la seguridad. Los nuevos policías aumentarán la vigilancia en las calles, en los entornos escolares y en el sistema de transporte masivo de Transmilenio. Recibimos hoy en Bogotá a nuestros nuevos patrulleros y patrulleras. Hemos invertido en ellos con gusto y con ilusión, en su educación, en su formación, con los impuestos de los bogotanos. Desde hace 2 años empezamos este proceso, de acuerdo con el Gobierno Nacional, con el Ministerio de Educación, con la Policía Nacional. Y hoy, felizmente, 2 años después, aquí está este resultado de formación y fortalecimiento para nuestra Policía Nacional y de refuerzo y seguridad para nuestra ciudad. Estos nuevos policías se suman a los 1.500 que llegaron el año pasado a la ciudad, completando así 3.000 nuevos uniformados entre 2021 y 2022. No decepcionen a sus familias, no decepcionen a la Policía Nacional ni a los colombianos. La rama judicial, la rama legislativa y la rama ejecutiva, garantes del poder público. Ustedes garantes de la convivencia y la seguridad. Conocer y cumplir la Constitución y las leyes de la República. En total se han destinado más de 1.000 millones para la formación de estos uniformados. Todo el aporte, toda la entrega, toda la dedicación de estos y estas jóvenes que hoy se incorporan, pero también de tantos y tantas que están al servicio de la patria. Asimismo, se adquirieron nuevos drones y equipos especializados para la SIJIN y el Gaula, con una inversión de 1.700 millones.
Con esta información me despido. Angélica María Arango, Noticentro 1, CMI. Angélica, muchas gracias. El alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, anunció una reestructuración del sistema de transporte masivo de la ciudad luego de la cancelación anticipada del contrato que pidió uno de los 4 operadores del MIO debido a una profunda crisis financiera. Sebastián Bedoya tiene los detalles. Sebastián, buenas tardes. Hola Luisa, televidentes, muy buenas tardes. El alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, dijo que el actual modelo del sistema de transporte público de la capital del Valle es completamente insostenible, por eso asegura estar rediseñando este modelo. Para el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, es necesario reestructurar el funcionamiento del MIO debido a los altos costos que debe asumir el municipio por la movilidad de cada usuario y convertirlo en un sistema de transporte público inteligente. Se puede tomar mucho tiempo, pero la ciudad de Cali no tiene cómo seguir pagando tarifas por pasajero de 5.300 pesos, donde la tarifa que se le cobra al ciudadano es tan solo de 2.400. El mandatario sostuvo que espera llegar a un acuerdo con los otros operadores para cancelar paulatinamente los 80.000 millones de pesos que les adeuda el distrito y envió una advertencia a Unimetro, compañía que pidió cancelar anticipadamente su concesión por deudas que superan los 185.000 millones de pesos. Es una empresa muy mala, ha sido una empresa muy mala durante mucho tiempo. Y lo más probable que pueda ocurrir es que tenga cancelada la licencia y que tenga cancelado el contrato que tiene con la alcaldía por repetidos incumplimientos en un servicio público esencial. Según Metrocari, los operadores Hit Masivo, ETM, junto a Blanco y Negro Masivo, reemplazarán los 25 buses de Unimetro que hoy dejaron de prestar el servicio. En otras noticias, una familia en Cali busca ayuda desesperada para ubicar a 2 hombres que al parecer estarían secuestrados en el departamento de Nariño. La última comunicación que tuvieron Jorge Antonio Cifuentes, de 31 años de edad, y Carlos Einer Beltrán, de 21 años, con su familia, fue el pasado 25 de noviembre desde la zona rural de Ricaurte, en Nariño, cuando el bus en que viajaban hacia Tumaco se detuvo para abastecerse de combustible, pero desde entonces nada se sabe sobre su paradero. Ellos salieron el jueves, iban a la dirección de Tumaco, pero nunca llegaron al punto. Los parientes piden ayuda urgente a las autoridades u organismos humanitarios, teniendo en cuenta que pudieron conocer que sujetos desconocidos interceptaron el vehículo de servicio intermunicipal y los obligaron a descender en el corregimiento La Guayacana. Yo le pido a las personas que lo tengan, que por favor se coloquen las manos del corazón. Hay unas madres angustiadas, esposas, hijos que necesitan sus familiares, que por favor nos den una señal de ello. Por favor me lo devuelvan, me lo entreguen. Estas personas salieron hacia las 8 de la noche de la capital del Valle con la intención de reclamar un vehículo en la Perla del Pacífico el pasado 24 de noviembre. Si usted tiene información sobre ellos, comuníquese con el Gaula de la Policía Nacional o el Comité Internacional de la Cruz Roja Colombiana. Y finalizamos con la captura de varios integrantes de distintas familias que se encargaban de liderar el expendio de alucinógenos en el oriente de Cali. Luego de 20 allanamientos, la policía logró ubicar a 14 personas que crearon con sus familiares temidas organizaciones dedicadas a la venta de droga en 3 comunas del oriente de Cali. Incluso usaban a sus parientes menores de edad para el expendio en entornos escolares y parques sin levantar sospecha de autoridades. Según las investigaciones, entre ellos también había disputa por querer ejercer un mayor control sobre la venta de alucinógenos y en ocasiones ordenaron el asesinato de miembros contrarios a los de su parentesco. Los detenidos lograban comercializar en una semana más de 6.000 dosis de estupefacientes que a su vez les representaban ingresos por cerca de 50 millones de pesos al mes. De esas 14 personas, 2 quedaron en libertad, pero siguen vinculados a la investigación. Los demás sí permanecen privados de su libertad. Es por ahora toda la información desde el centro de Cali. Sebastián Bedoya, Noticentro 1 CMI, feliz viernes. Sebastián, muchas gracias. 2 días después de declarar en operación comercial las primeras 2 turbinas de Hidroituango, EPM radicó un recurso de reposición para buscar reversar la orden de evacuación de las comunidades de influencia de esta mega obra y que hoy impide que se pueda generar energía. Hernán Muñoz con los detalles. Hernán, buenas tardes.
Luisa, las comunidades aguas abajo lo han recibido como una controversial petición que se le ha hecho al gobierno nacional. Consta de 3 páginas, está dirigida a Javier Pava, quien es el director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, y exponen una serie de argumentos en las que le piden al gobierno nacional que no es necesario hacer la evacuación definitiva en los términos que planteó el gobierno nacional. Vamos a escuchar el documento. El recurso de reposición de 3 páginas y firmado por el gerente de EPM, Jorge Carrillo, está dirigido a Javier Pava, director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Para EPM no es posible dar cumplimiento a las órdenes contenidas en el artículo 4 de la resolución 1056 de 2022, fundamentalmente porque los alcaldes de los municipios implicados han advertido algunas complejidades que lo impiden. Entre otras, han señalado que no cuentan con los insumos técnicos mínimos necesarios para que sus consejos municipales de gestión del riesgo de desastres puedan recomendarles, como lo prevé la Ley 1523 de 2012, que decreten una orden de evacuación. El directivo se refiere a la orden de evacuación de las personas que se encuentran en la zona de riesgo de influencia del proyecto y pide modificar uno de los artículos con varias consideraciones. Las pruebas para la puesta en operación de las unidades de generación son seguras y, como resultado de los distintos análisis de riesgos realizados y haciendo uso de la información disponible y objetiva, no identifica ningún escenario adicional que represente riesgos para las comunidades, por lo que en EPM, como conocedores del riesgo, no se considera necesario realizar evacuaciones preventivas ni incrementar los niveles de alerta. El alcalde de Medellín y presidente de la Junta Directiva de EPM también ha dicho en reiteradas ocasiones que respetan la orden del gobierno, pero que considera que no es necesaria la evacuación. Esta es toda la información que reportamos a esta hora desde la capital de Antioquia. Hernán Muñoz, Noticentro 1 CMI. Feliz fin de semana. Hernán, muchas gracias. La Policía Nacional rindió un homenaje a los uniformados con el premio Corazón Verde. Conocimos la historia del subintendente que lucha contra la evasión de impuestos. El subintendente Julián Guillermo Rodríguez trabaja en la Policía Fiscal y Aduanera como investigador criminal. Gracias a su trabajo le otorgaron el premio Corazón Verde y Mejor Policía del Año. Me siento orgulloso de poder llevar estos premios a la Policía Fiscal y Aduanera, y es la primera vez que la Policía Fiscal y Aduanera, a través de sus diferentes operaciones y trabajos que desarrolla, se les otorga este tipo de reconocimientos. El subintendente realizó una investigación en la que logró desmantelar evasores fiscales que han robado al Estado por más de 4 billones de pesos. Es una mega investigación. Venimos adelantándola y desarrollando diferentes actividades de policía judicial desde hace más de 6 años. Se ha dividido por fases, las cuales han materializado en diferentes épocas, y hemos logrado la desarticulación de 3 estructuras criminales. Su participación y éxito en varias operaciones ha sido el fruto de su trabajo por más de 6 años en esta investigación. Están realizando actividades de evasión fiscal a través de la modalidad de comercialización de facturas espurias. En este momento la investigación sigue en pie y se espera la captura de más bandas criminales. Es un premio muy lindo. Me parece que desde la Policía Fiscal y Aduanera, desde la Policía, en coordinación con la Fiscalía, es un premio que se merece toda la institucionalidad y que debemos de comprometernos con este tipo de flagelos. Hacemos una pausa en Noticentro 1 CMI y al regresar esperen. Menor de edad de 8 años herida en ataque sicarial. Ya volvemos. Seguimos en Noticentro 1 CMI. En Barranquilla se graduaron más patrulleros de la policía para reforzar la seguridad en la capital del Atlántico. Jorge Castro con el reporte. Jorge, buenas tardes. Hace que en el año 2021, en medio del paro nacional, entregó... Muchas gracias, Luisa, muy buenas tardes. Fueron becas que en el año 2021, en medio del paro nacional, entregó la Alcaldía de Barranquilla a jóvenes de sectores populares en la capital del Atlántico. Es el final de un proceso de formación tras el convenio que en mayo de 2021 firmaron la Alcaldía de Barranquilla y la Policía Nacional. Los jóvenes de escasos recursos ingresan de inmediato al pie de fuerza en esta ciudad. Estas familias están cumpliendo un sueño que tenían esos jóvenes de ingresar a la Policía Nacional. Un ingreso para hacer carrera, otros para que sea un peldaño a cumplir otros sueños, pero 500 familias están viendo hoy que el esfuerzo que hicieron valió la pena.
Al intervenir ante los jóvenes, el alcalde les pidió acercarse a la comunidad, pero ser firmes contra la delincuencia. La ceremonia se cumplió en la Escuela de Policía Antonio Nariño. Se anticipó por parte de la Policía Nacional que los otros 248 jóvenes que aún están cursando estudios en otras instituciones de la Policía Nacional también llegarán a Barranquilla para continuar ampliando el pie de fuerza en esta ciudad. Noticias desde Barranquilla con Jorge Castro, Noticentro 1, CMI. Jorge, muchas gracias. Y en Cartagena se registró un ataque sicarial. Un hombre murió y una menor de 8 años resultó herida. El lamentable hecho que quedó registrado en cámaras de seguridad ocurrió en el barrio San Fernando, donde la menor de 8 años resultó herida en medio de un ataque sicarial en un establecimiento de comercio. Esta joven menor de 8 años recibe 3 impactos de arma de fuego. Es trasladada inmediatamente al centro hospitalario y gracias a Dios en este momento está fuera de peligro. Sus heridas no fueron de gravedad, no comprometieron órganos vitales, pero sí para nosotros la Policía Nacional se convierte en un compromiso total, especialmente con la familia de la niña, para dar los resultados que corresponden, dar con la captura del agresor. El ataque iba dirigido a Miguel Martínez Mercado, de 28 años de edad. Esta persona murió en el lugar de los hechos. Esto responde a una retaliación que hay entre estructuras criminales dedicadas al narcotráfico y microtráfico aquí en la ciudad. La persona que pierde la vida registra antecedentes judiciales por homicidio y también por desarrollar acciones de sicariato aquí mismo en la ciudad. Los responsables que huyeron del lugar están siendo buscados por la policía. Este año son 2 los menores que han resultado muertos en ataques sicariales y una menor herida. Hasta aquí la información en Noticentro 1 CMI, pero a las 8 de la noche esperen una nueva emisión de noticias. Feliz fin de semana.